canto nuevo en mi ser. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Naufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor, riqueza que fluye a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé, por sendero áspero me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en la nube volverá, bajo el bello cielo azul, él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Bendito sea Dios. Cristo, nombre sin igual, Él es el que llena nuestra alma de esa nota celestial. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor y vamos a hacerlo con la ayuda del Señor, con el canto En las olas inmensas de embravecido mar. Himno 344, y así le damos la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la
ayuda del Señor a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito, hermanos, para que estén de pie. Vamos a hacer una lectura donde vamos a desarrollar una lección, una enseñanza en esta tarde. Y quiero que por favor lo hagamos allí en Hechos capítulo 13, versículo 52. Bendito sea el Señor. Hechos 13, 52, vamos a dar lectura. 13, 52. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 52, que dice así. Después haremos una oración. Voy a invitar a mi hermana Belén Ornella Cepeda, le pido a Dios. Aquí está el micrófono. Bueno, dice así. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oramos a Dios. Padre bendito y santo, delante de tu presencia, Señor, estamos dándote gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por la vida de tus hijos ya aquí presentes, Padre. Gracias, bendito Dios, pero en estos momentos, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a comprenderla, que nos ayudes, Señor, a llevarla por obra. Bendito Dios, ayúdanos en esta hora, Señor. Pero también está la vida de tu siervo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú lo ayudes, que tú seas con él en grande manera, Padre, que él pueda hablar confiadamente, Señor de los cielos. Padre bendito, sabiendo y creyendo que haces mucho más, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Tomen asiento, estimados hermanos. Hermanos míos, pues gracias a Dios que siempre que estamos llenos, se siente uno mejor que estar vacíos. Por ejemplo, hermanos míos, vamos a hablar algo acerca de los músicos. Hoy es un tema libre, vamos a tocar el tema de los músicos, una enseñanza para ellos, aunque solamente hay un músico, pero no están todos. Pero muchos nos ven por transmisión y esperemos que esta enseñanza le traiga bastante bendición a nuestros músicos. Por ahí está uno integrante de la estudiantina, acá está otro, sí hay 3, gracias a Dios, 4, bueno. Aquí hay muchos músicos que inician, unos están en su etapa de iniciación, otros en una etapa promedio y otros, gracias a Dios, un poco más avanzados. Pero todos ellos, para todos ellos, es esta hermosa lección también para nosotros. Pero vamos a enfocarnos a ellos, a los músicos, y así como los discípulos de aquel tiempo estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, pues es necesario que también nuestros músicos gocen de esa unción, benditos del Señor, estén llenos no solamente de conocimiento, estén llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, porque será mejor su ministración, su momento en que les toque participar, será mucho mejor. Que estén llenos del Señor, ¿verdad? Y puedan transmitir un mensaje a través de la música. Hermanos, ser músico pues no es fácil, porque se requiere conocimiento, se requiere, ¿verdad?, estar aprendiendo, te requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Y gracias a Dios muchos se hacen músicos con el tiempo, pero hay un músico de músico a músico, está el músico de Dios. Sí, el músico de Dios, el músico que le toca a Dios, lo único que quiere es agradar a Dios. Y queremos que ellos vivan bajo la unción del Espíritu Santo. Será mucho mejor que nuestros músicos vivan bajo la unción del Espíritu Santo, estén llenos de poder y no solamente llenos de conocimiento y llenos de ensayos, que no es malo, pero que estén también llenos de Dios. Y llenos de Dios, hermanos, los músicos serán totalmente diferentes, Tendremos una bendición muy especial cuando ellos ministren, ¿sí? Pero si no se llenan de Dios
y solamente se llenan de conocimiento, de ensayos, ¿sí? Pues no va a ser muy efectivo, pero cuando se llenan del Señor son y serán diferentes. La Biblia dice que los discípulos de aquel tiempo estaban llenos de gozo, y fíjense, estaban llenos de gozo y estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Quiere usted imaginarse qué es vivir una vida así, tan llena de Dios? ¿Quiere usted tener idea de qué estamos hablando en esta ocasión? De una vida llena de Dios. Y cuando una vida está llena de Dios, hermanos, es una persona muy especial, muy espiritual. Es una persona muy usada por Dios, ¿sí? Pero cuando no es así, pues sería todo lo contrario. Usted también que está en esta tarde aquí escuchándonos, hermanos, ¿qué será una iglesia? ¿Cómo será una iglesia que se llena del Espíritu Santo? ¿Sí? Que se llena de Dios, que se llena del Señor, que no se llena de otras cosas que no sirven muy bien muchas veces, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que se llena de conocimiento, se llena de información, se llenan de cursos, ¿sí? Y esto pues no es tan importante como lo otro, llenarse de Dios, aunque no tenga muchos cursos, pero si está llena de Dios, su vida será diferente. Usted sabe que una persona que se llena de tele, por ejemplo, cuando la gente se llena de televisión, ¿cómo estará su corazón? Pues llena de televisión, ¿no? Llena de telenovelas, ¿sí? Y la gente, usted sabe que se entretiene mucho llenándose de novelas, llenándose de entretenimientos. ¿Y cómo viven? Pues llenas de esa mercadotecnia, ¿verdad? ¿Y de qué viven? Pues de eso que viven, de eso que siempre se llenan. Pero ¿cómo será una iglesia llena del Espíritu Santo? Una iglesia trabajadora, una iglesia espiritual, una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo, una iglesia sensible a la necesidad que tienen las almas, una iglesia sensible al evangelismo, una iglesia sensible a la obra de Dios en toda su totalidad. Cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, es una iglesia totalmente diferente. Créalo que sí, totalmente diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llenarnos más de Dios, llenarnos más de su presencia, llenarnos más de su Espíritu Santo, aleluya. También el propósito de esta enseñanza, estimados hermanos músicos, que sirve a Dios, ¿verdad? Que el propósito, estimados músicos, es que no se conformen y busquen ser más llenos del Espíritu Santo. Que no se conformen con que ya tocan, son miembros, no. Llénense más de Dios. Y llenándose más de Dios, será una bendición su ministerio, músicos. Todo aquel músico del MIEPI, del movimiento, que se llene más de Dios, será un músico muy usado por Dios, del agrado de Dios, será un músico especial en las manos del Señor, y todo lo que ejecute, todo lo que toque, se hará sentir muy bien. Alabado sea Dios, porque está lleno de Dios, ¿sí? Hermanos, siempre cuando hablamos de buscar, ¿verdad?, que se busque la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de la diligencia para hallar y encontrar algo. El propósito de esta enseñanza es que el músico busque la llenura del Espíritu Santo. Sí, amén. Que no solamente, ¿verdad?, busque otras cosas musicales, no, que busque a Dios, ¿de acuerdo? Que busque a Dios, que lo busque, que se llene de Dios. Y Dios le va a capacitar, y Dios le va a dar entendimiento, y Dios le va a dar inteligencia musical, y Dios le va a dar oído musical, talento para ejecutar los instrumentos. Cuando el músico se llena de Dios. Cuando hablamos de llenarse, también estamos hablando de que
hermanos, de algo que se pone en gran cantidad, colmar, satisfacer plenamente de algo, y en este caso, de la presencia de Dios. Aleluya. Hermanos, para que esto ocurra, para que el músico se llene de Dios, ¿sí? Para que nuestros músicos se llenen de Dios, porque hay muchos músicos principiantes en esta iglesia, ¿sí? Están apenas aprendiendo, ¿sí? Están apenas aprendiendo, pero para que el músico se llene de Dios, la iglesia también se llene de Dios, tiene que ocurrir ciertas cosas. Uno, debe de haber una oración continua, intensa. ¿Sí? Imagínese todos los días pidiendo al Señor el Espíritu Santo. Imagínese intensamente pedir al Espíritu de Dios que nos llene y orar por esa llenura. Debe de practicarse siempre en el músico, no solamente llenarme de conocimiento y vuelvo a lo mismo casi, sino llenarse más de Dios también, que se llene de Dios, que se llene de Dios, ¿sí? Y miren, cuando hay una oración continua, intensa, como dice la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 5, versículo 17, les voy a invitar para que leamos, por favor. Allí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos dice este texto sagrado, nos dice así, veamos por favor, dice, orad sin cesar. Fíjese que este texto tan pequeñito de 3 palabras, orad sin cesar, ha tenido tanta bendición, ha habido gran victoria cuando practicamos ese texto. ¿Sí? No me lo quita, ahí lo tenga. Mire, 3 palabras forman este texto, pero ha habido tanta bendición cuando se practica el texto. Ha habido crecimiento espiritual cuando se practica el texto de orar sin cesar. ¿Sí? Imagínense orar sin dejar de orar. Oro en la mañana, oro a mediodía, oro en la noche. Vuelvo a orar en la tarde, vuelvo a orar en la mañana y vuelvo a orar otra vez y vuelvo a orar y a orar. Y si tengo una necesidad, ¿sí? Y tengo una petición y lo hago así, hermanos, ese texto ha traído muchísima bendición para todo aquel que lo practique. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pueblo de Dios? Porque oramos sin dejar de orar y no vemos respuesta y seguimos orando más, y no vemos mejoría física y seguimos orando más, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no vemos la respuesta al problema, pero seguimos orando más, no dejamos de orar. Tenemos una situación personal, ¿sí? Ese texto ha sido una bendición. Ahora imagínense ese texto, orad sin cesar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Dios va a contestar, Dios va a derramar de su gracia, sí, pero si dejamos de orar, si dejamos de clamarle al Señor, entonces sí puede haber, ¿verdad?, decepción de uno mismo o de nuestras oraciones que no tienen respuesta. Tenemos que orar sin dejar de orar. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, eso tenemos que hacer. No deje de clamar. Que el músico siga orando. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Lo pide hoy, lo pide mañana. El músico pidiendo esta llenura constantemente, hermanos, Dios puede derramar de su Espíritu a ese músico que necesita tener respaldo, unción de Dios. Aleluya. Que los músicos no solamente se concreten a pensar, ejecutar música,
sino piensen más allá de ser músicos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo y viviendo bajo la unción del Espíritu Santo. Será un ministro de la música diferente. Gloria a Dios, será diferente, totalmente diferente, sí. Así como un predicador, un director de culto se busca y se debe de tener la unción, el músico debe de participar de lo mismo, debe de buscar la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y no solamente, ¿verdad?, dedicarse a hacer ruido o música y mucha música, pero nada de oración, nada de la búsqueda de Dios, no. Hermanos, por eso va a ser importante en los músicos que busquen, tengan una oración continua pero intensa, ¿sí? Que lo hagan intensamente, que estén con intensidad. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Así como se preocupa por conocer más en lo musical, se preocupe por tener más de Dios, más del Espíritu Santo. Su vida será diferente, será, ¿verdad? Será muy diferente un músico que lo logre. La iglesia igual, usted igual, yo igual. Tenemos que orar con mucha intensidad, con continua intensidad, buscando esta gran petición que tenemos, ¿sí? Y hermanos, punto siguiente, buscando la llenura ahora con una santidad real y verdadera. Que el músico que quiera llenarse de Dios realmente busque la santidad, ¿verdad? Y busque también que esto sea algo verdadero que está buscando. Vamos a leer Salmo 89:20, por favor. Salmo 89:20. Vamos a dar lectura al Salmo 89, versículo 20. Dice así, dice: hallé a David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Otra vez, hallé a David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Dios se encontró con un jovencito, como se puede encontrar aquí jóvenes, y halló a David, ¿sí? Y le dijo, mi siervo. Pero dice el texto, hablando Dios, dice, ungílo con el aceite de mi santidad. Fíjese. Es decir, que David fue lleno de la presencia de Dios. Él estaba lleno de Dios. Y David, como siervo en la música, lleno de Dios, hermanos, fue un hombre inspirado que compuso más de 70 salmos, incluso formó y inventó instrumentos de música, y era un gran compositor, un gran cantante, por decirlo así, un cantante que le cantaba a Dios. Pero Dios le agradó tanto la forma de David que no solamente, ¿verdad?, le agradó, sino el Señor lo llenó con su aceite, con su presencia, lo ungió con aceite, dice, pero el aceite de mi santidad, es decir, con mi espíritu. Y David, ya lleno del Espíritu Santo, hermanos, fue un hombre usado cuando él ministraba y tocaba algún instrumento de música. Por ejemplo, está muy, pues muy claro aquel texto, ¿no?, que se conoce cuando David ministraba, cuando Saúl tenía un momento de locura o cuando un demonio atormentaba al rey Saúl. David ejecutaba y tocaba instrumento para darle, ¿verdad?, aliviaba la situación del tormento que tenía aquel hombre y ministraba bajo la unción del Espíritu Santo. Y hacía que su música y su cántico le traían refrigerio y paz y tranquilidad
a un hombre que estaba atormentado por un demonio. Eso no es fácil, hermanos. Que tu música haga eso, que un cántico logre, ¿verdad?, la paz, el refrigerio de un hombre que vive bajo un tormento de un demonio, no es fácil. Solamente lo logra el músico que tiene la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Sí, porque, hermanos, David tenía ese respaldo. El Espíritu de Dios era con él. Y dice, ungilo con el aceite de mi santidad. David estaba ungido de Dios y cuando tocaba se sentía hermosa la alabanza, se sentía hermoso el canto, porque había algo muy especial en él. Tenía la unción del Espíritu Santo. Que los músicos de la iglesia, los músicos del movimiento, que su principal preocupación no sea, ¿verdad?, saber tocar bien. Porque muchas veces quieren saber tocar bien, inclusive puede llegarse hasta este problema, pueden llegar hasta el problema de quererse lucir o querer competir, rivalizar con otros músicos en conocimiento musical. Y un músico que Dios levanta, no lo levanta con ese propósito de andar compitiendo con otros músicos, de andar rivalizando o andarse, ¿verdad?, pues no sé, sintiéndose más que él. Por eso, hermanos, dice la palabra que a David fue ungido con aceite, el aceite de la santidad de Dios, y fue un músico verdaderamente usado por Dios, muy usado. ¿Sí? David tocaba y el demonio salía de Saúl. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque es la vida consagrada, la vida con temor de Dios, la vida de obediencia de un hombre, de un músico, y una vida llena del Espíritu Santo. Hermanos, se logra que esa música tenga poder, tenga unción, aleluya, y haya poder en la alabanza. ¿Sí? Fíjese cómo se logra. Pero cuando no hay en un músico, no hay vida de oración. En un músico no hay temor de Dios. En un músico no hay obediencia a la palabra y no busca el Espíritu de Dios. Hermanos, son músicos que no se logra lo que Dios quiere que se logre en ellos. Ahora, fíjense, hermanos, otro punto importantísimo para los músicos es que no se conformen con lo que saben, con lo que tienen. Si no han tenido la experiencia del Espíritu de Dios en su vida, se pide que no caigan en el conformismo. Porque muchos músicos caen en el conformismo, decir, ya soy miembro, toco y es todo. No, un músico se le puede usar en campañas evangelísticas. Un músico se le puede usar en otros ministerios, tanto en la cárcel como en el hospital, tanto en una plaza pública, y ahí entonces se va a ver, ¿verdad?, de qué está hecho este músico, porque ya es diferente. El ambiente, la plataforma es diferente. No es lo mismo estar aquí encerraditos, ¿verdad?, en cuatro paredes y tocar, pues todo el mundo dice, pues ya. Pero un músico fuera del templo, un músico ya en campañas evangelísticas, un músico ya fuera, ¿verdad?, del templo, en otras áreas, ya es diferente, hermanos. Ya comienza a sentirse diferente porque ya está al aire libre, ¿sí? Ya tiene nerviosismo, descontrol. Y luego, si en esa campaña está la amenaza de una persecución, la amenaza de suspender el público, ¿verdad?, no quiere esa campaña y han amenazado con que van a
hacer cosas desastrosas, el músico realmente vive una experiencia muy difícil. No es lo mismo aquí que allá afuera. Allá afuera, hermanos, es combatir con muchas cosas externas, con muchas luchas, ¿sí? Y no es fácil. Por eso un músico, cuando va a una campaña evangelística, tiene que consagrarse, tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que prepararse espiritualmente. Amén. Tiene que pedir el respaldo de Dios para que el momento de la ejecución de su música, hermanos, logre, se haga, ¿verdad? La coordinación que Dios quiere. Porque ha pasado muchos ejemplos, se los voy a dar. Hemos visto campañas al aire libre, sí, gracias a Dios. Dios me permitió ver algunas. Y vi músicos que no podían tocar en público, al aire libre. Nerviosos, duros, como engarrotados, pálidos, nerviosos, ¿verdad? Así, porque ya no era lo mismo tocar en el templo que tocar allá afuera. Fíjense. Y otros, pues que un descontrol en el audio, porque siempre hay un ataque, siempre cuando se hacen eventos al aire libre y se lleva el evangelio con esa afuera, siempre hay oposiciones. Recuerdo esta fue en el Estado de México y recuerdo haber llegado a esa campaña, me invitaron y vi todo muy, muy frío, muy tenso. La gente no se acercó a la campaña, habían radiado, habían hecho todo el trabajo de publicidad, tanto en auto como en mantas, como en carteles, en cartones, en lonas, etcétera. Y la gente no se acercó. Y lo que estaban tocando nada más para el puro pueblo evangélico y nadie se acercó. Una cosa tan fría, tan tensa, que el director no sabía ni qué hacer, por más que animaba y todo muy frío, muy apagado, muy apático. ¿Sí? Y digo, santo Dios, esta es una campaña evangelística al aire libre. Y me dicen, hermano, está muy difícil, hermano. A ver si canta usted unos coros. Para que se anime la gente. ¿Cree usted? Sí, hermano. Pero venga. Y me dicen, ve hasta allá atrás. Estaba la calle, estaba un terreno grande, la calle y unas casas allá. ¿Vio allá? Digo, sí. Ve que como que alguien abre unas cortinas y se asoman, ¿sí? Esa gente se acaban de reunir ahorita. Son satánicos que se acaban de reunir ahorita, tienen adentro una misa y nosotros ya nos enteramos porque nos acaban de avisar vecinalmente que esa gente es mala y ustedes están bien confrontando en su campaña y la cosa está muy pesada, hermanos. Estábamos hablando de repente, ¿conoce usted a la hermana Amalia? Ella tocaba un momento de ministración. Si algún día esto que le comento, la hermana me le respaldara lo que voy a decir para que vean que es una verdad totalmente. ¿Dónde vas, mijo? Y fíjense, estaba la campaña, hermanos, ¿sí? Y comienza la hermana Amalia, ya con su música ranchera y con su ánimo de la hermana. De repente hacía así, de la nada, un viento que levantó la carpa y dejó los tubos al aire libre, así, o sea, y ese tubo se vino directamente a la hermana Amalia. Son tubos gruesos, son tubos pesadísimos, ¿ustedes los conocen? Son muy gruesos, muy pesados. Hermanos, la hermana solamente le hizo así, esquivó, cayó el tubo, partió
el atril, lo partió. La hermana, no hombre, ¿qué hubiera hecho con la hermana? ¿Qué hubiera hecho? Lo hubiera matado, de verdad lo hubiera matado. Todo el cuerpo de socorro, protección que estaban allí, ayudaron, y el aire, pero ese aire era extraño. Y los de la ventana se asomaban y hacían esto así. Dije, no cabe duda, estamos en una guerra espiritual ahorita. Y si llevamos músicos que solamente vienen a tocar al culto, no oran, no ayunan, no son consagrados y no buscan al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Vamos a ser vencidos. Así como el predicador ayunó 40 días, 21 días por ese momento, los músicos deben de orar también de la misma manera, que aunque no tengan una mayor, ¿verdad?, responsabilidad, quizás se diga así, pero son músicos que van a acompañar un evento al aire libre. Ellos tienen que prepararse casi de la misma manera que el predicador. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Y entonces, hermanos, ¿qué pasó? No, dije, esto está tremendo, está tremendísimo. Vamos a cantar. Y los invité a cantar un coro que cómo nos ha traído tanta bendición. Ese coro que dice, hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Cuántos creen que hay victoria, hermanos? ¿Cuántos creen que hay victoria en la sangre poderosa de Cristo el Señor? Cantar, hermanos, cantar. Y la gente comenzó a acercarse. El viento ya no comenzaba a manifestarse, ¿sí? Y comenzó. Le decimos a unos payasitos, caniquita ese grito, métanse, es que allá trabajan los payasos. Y que se comienza a meter, hermano, al rato estaba la campaña llena de gente. Gracias a Dios, ¿sí? Y los individuos ya no se asomaron más, apagaron la luz, no sé qué pasó. Se apagó la luz de aquella habitación, ya nomás se asomaron, ¿qué pasaría? ¿Quién sabe? Pero fue una reprensión tan fuerte que se hizo en la campaña, ¿sí? ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque estábamos confrontándonos con un reino invisible de las tinieblas, porque el evangelio no, ¿verdad? Hermanos, no quiere que se predique la gente el evangelio, el diablo afuera, ¿sí? Y si llevamos músicos juguetones, descuidados, músicos que no estén con esa responsabilidad, la situación se hace pues peor, ¿no? Podría ser así, peor. Por eso el músico debe de buscar siempre esa llenura del Espíritu Santo para que sea usado por Dios en donde quiera que le toque ministrar. Amén. No importa que sea una guitarra, pero una guitarra tocada, respaldada por Dios, hermanos, hace sentirse al Espíritu Santo del Señor. Se siente algo hermosísimo en la vida o en las vidas. Dios dio una victoria grande, hermano. Se amarró el tubo, se tuvo que amarrar, se tuvo que recomponer esa carpa. Y hermanos, gracias a Dios, se hizo la campaña con grande bendición. Sea Dios glorificado. Pero ahí estaban los músicos. Otro evento, normalmente una campaña muy sonada en la Ciudad de México que se llama México, tú puedes ser mejor. Ese era el eslogan, México, tú puedes ser mejor. Se llevó ese proyecto a muchas partes de México, y una de esas fue cerca de una capilla, de una parroquia, el parque y la campaña. ¿Sí? Y en esa campaña, hermanos, ¿sabe qué pasó? Hubo persecución, hubo golpeados. Ese día yo no fui. Sí, pero hubo golpeados, golpearon a los hermanos, le rompieron las guitarras así, que llamaban de madera, se las rompieron. La gente religiosa que fue motivada por el cura, ¿sí? Llegaron las bocinas, las quitaron, las voltearon,
las rompieron, las bocinas, medios graves, ¿sí? Y echaron, fue todo un caos, hermano. Los hermanos tuvieron que salir corriendo porque también estaban con palos y con machetes. ¿Qué va a hacer un músico si llega a enfrentarse a un caso como eso? Si no tiene la unción del Señor, ¿qué le va a pasar? Se desanima. No, yo ya renuncio a esto, está difícil, ¿sí? Porque músico, pues solamente nos hemos acostumbrado a los que se sienten en una silla y en el templo tocan, ¿no? No, el músico es más allá. El músico va más allá, más para allá afuera, ¿sí? Y pues lamentablemente fue un desastre, un caos. Tuvo que intervenir la policía, si no, linchan a los hermanos y querían decir, ¿quién es el responsable de este evento? No, pues nadie. No, que no está. ¿Quién es el responsable? Queremos saber quién es el responsable. Se les dijo que se fueran de este lugar. Aquí no queremos esas cosas religiosas. Aquí somos católicos. Aquí esto y aquí allá. ¿Dónde está el responsable? No, pues todo el mundo guardando silencio, ¿no? Es que sí, hermanos, hay cosas muy fuertes que se pasa en la obra del Señor, tanto el que predica como el músico. ¿Sí me entiende? Como el músico. Entonces, ¿por qué estamos tocando el tema? ¿Por qué debe de estar el músico lleno del Espíritu Santo? Para estas cosas tan fuertes, para esta confrontación tan difícil, para el momento en que lo diabólico, lo satánico ataca. ¿Sí me entiende? Mire, ataca tanto lo diabólico en los músicos que tuvimos una amarga experiencia de que cómo hicieron reventar un audio, un audio que se quemó totalmente, ¿sí? Era una consola grande, cara, y se quemaron. ¿Quién la quemó? Se sobrecalentó, hubo no sé qué, se había revisado la luz a 110 en baja. Para los instrumentos musicales es esa capacidad. Pero como si tuviera 220, se calentaron y se quemaron los aparatos. Hay músicos que han tenido la amarga experiencia de que un día antes de grabar su disco, ¿sí?, les han robado todo su equipo. Conozco un grupo que antes de grabar, un día antes, ¿sí?, le robaron todo su equipo fue robado, todo se llevaron. No dejaron ni cables. Fue un golpe anímico para ellos, bien tristes, llorando. Todos se habían llevado. Instrumentos, equipo, audio, todo. Se necesita la unción del Espíritu Santo. El músico debe de buscar eso que se llama unción. Llenura, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, poder del cielo, poder de lo alto. Y no solamente conocimiento, ¿sí?, que yo toco bien, eso no es lo más importante. Porque ¿cuánta gente toca bien? Mucha, ¿sí? Se necesita músico ungido, músico que sea capaz de lo que toque, lo que ministra, llegue al corazón de la gente. Alabado sea Dios, llegue y haya hasta conversión por un canto, hermanos, ¿sí? Eso se necesita, la unción en los músicos, hermanos, porque la unción es tu propia capacitación. Leamos la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 27. Vamos a dar lectura, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, todos juntos leamos, dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira,
así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo es tu propio maestro. Él te capacita, Él te enseña, hermanos. Y hay personas que no sabiendo tocar nada, llenos del Espíritu Santo, han escalado, han crecido, porque el Espíritu Santo es su propio maestro. Bendito sea el Señor. Cuando realmente está la unción, ella misma te capacita con una enorme profundidad. Tu profundidad se amplía, tu conocimiento también. Tu amor por la obra de Dios crece. Oiga bien, hermanos, los músicos, cuando están llenos de Dios, aman la obra de Dios. Sí. Amén. Cuando los músicos están llenos de Dios, aman la obra de Dios. ¿Y sabe cómo lo demuestran? Con sus propios equipos. Que se reventó una cuerda, ellos compran de su propio dinero la cuerda y no andan pidiendo, ¿no? Que se trata de otro aparatito más, pues entre ellos mismos se cooperan, ¿sí? Que hay que mejorar esto, ellos tratan de, porque aman la obra de Dios en el aspecto musical. Pero si hay músicos en la iglesia y no se han atrevido ni siquiera a comprar un cable, un dichoso cable, ¿sí? Y ahí están los cables todos haciendo cortos. Yo pregunto, ¿ese músico ama la obra de Dios? No. El músico es aquel que ama la obra de Dios y lo que tienes en su alrededor lo ama. ¿Sí? Ve por los aparatos, compra un cable, anda soldando los cables, anda limpiando los instrumentos de música, limpia lo que ejecuta, limpia lo que, ¿verdad? Que se vea bonito, que se vea bien, porque ama esa obra. Se le rompe una cuerda, él ve cómo le hace para comprar una cuerda. Que se le acabó una pila, él ve cómo le hace y va por una pila, porque ama eso, hermanos. ¿Sí me entiende? Pero qué triste, ¿verdad? Sería que haya músicos que tienen su cuerda o tocan un instrumento y le falta una cuerda a su guitarra. Ahí la tiene tocando sin cuerda. Ahí está sin cuerda. O sea, no es capaz de comprar una cuerda para esa guitarra que ejecuta. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero sí se compra, ¿verdad? Cosas para él, corbatas, calcetines, tiempo aire en su celular de 100, 200 pesos los planes. Y eso sí, pero no es capaz de comprarse un clavo para meterlo en la banquita que le hace falta un clavo. Y dice que ama la obra de Dios. Yo pregunto, ¿verdaderamente la ama, hermanos? Pues qué tristeza, ¿no? Que lo que a mí me gusta, yo no lo ame. ¿Sí? Donde yo trabajo, no ame eso, donde yo trabajo. ¿Cómo estará una secretaria trabajando en su oficina? ¿Cómo estará su oficina si a ella le gusta ser secretaria? Su vocación es ser secretaria. Su oficina la ha de tener ordenada y limpia. Veo los consultorios de los médicos y yo soy así medio, digo, qué bien. Hasta se siente bonito llegar a ese consultorio. Entrando se siente hasta que brinda sanidad ese consultorio, ¿no? Se ve bien, todo limpiecito, todo bien ordenadito, ¿sí? Porque le gusta, porque es su vocación, porque es algo que a él le llena, ¿verdad? Su trabajo. Un maestro, un instructor, un ingeniero, un doctor, una enfermera, etcétera, cualquier vocación, cualquier trabajo que se ame, se ve que sí se ama ese trabajo. En el aspecto musical, hermanos,
¿Cómo se ve que un músico realmente ama la música, ama su ministerio y ama la obra de Dios en el aspecto musical? ¿Cómo se ve? Pues está viendo que hay necesidad de esto, ¿verdad? Compró algo, no lo cobra, no anda ahí diciendo, pues denme porque yo compré esto. No, pues él sabe que son gastos del oficio, ¿no? Y, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues déjeme decirle que sí, yo me encontré algo muy diferente aquí, en el aspecto musical. Me sorprendí, me quedé así como que, pues voy a llamarle impactado, ¿no? Y pues si es una cabecera de zona, aquí tiene que haber esto, esto y esto, pero no había nada. O sea, a quien corresponda, donde debería de corresponder, pues hubo un descuido, etcétera. Pero ¿qué hacen los músicos? Porque muchas veces el pastor está ocupado en muchas cosas, ¿sí? Pero por eso tiene elementos dentro de las áreas de la obra para que ellos digan, hermano, hace falta esto, o mire, se nos descompuso esto, o esta bocina no suena así, o esta bocina no suena acá, o algo, ¿no? Alguna herramienta de trabajo, de equipo. Pero dije, ¿pero cómo es posible? Y bueno, ya la historia la saben. Pero, hermanos, muchas veces decimos que amamos la obra, pero no lo decimos con nuestros hechos. Si, por ejemplo, a alguien le gusta mucho todo lo de audio, lo técnico audio, ¿sí? O le gusta mucho todo lo que es video, se ve a quién le gusta el video, se ve de realmente a quién le gusta esta actividad, ¿sí? Y eso hace que se le vea, ¿verdad? Pues atento en ese trabajo. Los músicos deben de tener sus guitarras limpias, ¿sí o no? Porque cada guitarra que se toma, nosotros tenemos en las manos, están sucias, grasa. Las guitarras tienen que limpiarse, ¿sí? Tienen que limpiarse. Tienen que ver cuando las cuerdas de la guitarra están mojosas o ya están con cierto sarro. Esas cuerdas ya no suenan bien, hay que ¿qué? Quitarlas y reemplazarlas. Hay que ver que los mecanismos acústicos estén bien, ¿sí? Hay que ver todo el aspecto. El polvo es un enemigo de los instrumentos, ¿sí me entiende? El polvo daña mucho los instrumentos, ¿sí? Hay que limpiar, hay que estar bien consciente que todo lo que se tiene aquí es para la gloria de Dios y que Dios sea glorificado, ¿verdad, hermanos? Sí. Esta es una enseñanza para los músicos, ¿sí? El músico debe de tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? Un músico lleno de Dios ama la obra de Dios, ¿sí? Y si tiene un problema, este micrófono se le puede quitar esto. Estoy haciendo ruido para que vean. Se le quita esto, ¿sí? Y esto guarda mucho, ¿sí? Hay que sacar la esponjita, ¿sí? A ver si ya me está centrando. Hay que sacar la esponjita, músicos, y todo esto se escobetea, se limpia y se berisea y se echa un aerosol, ¿sí? Para antizarro. No solamente es ocupar un micrófono, todo esto hay que saberlo desarmar, ¿sí? Hay que quitar polvo, hay que quitar todo. Esto con el tiempo huele mal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar y meter un spray para que esto se mantenga con higiene, ¿sí? No solamente es venir y afino mi, no. Es limpiar su instrumento, guardar su instrumento, recoger el cable que utilizó, guardarlo, ver que todos los aparatos estén apagados, ¿sí? Porque ese es el trabajo del músico. Llegar antes, orar un rato,
orar, Señor, te voy a servir en la música, ayúdame. ¿Sí? Y todo eso, hermanos, es el trabajo de un músico. Que las hermanas y los equipos evangelísticos están yendo a trabajar. Bueno, hermana, no hará falta un músico allí. Uy, hermano, muchísimo. ¿Y cuántos músicos levantan la mano y dicen, hermano, cuente conmigo? Dígame cuál es su horario. Yo voy a acompañarles. Los músicos deben de preocuparse por evangelizar. Cuando se está lleno del Señor, los músicos también deben de ser parte del grupo evangelístico. ¿Sí o no? Sí. No solamente aquí, ¿verdad? Y lucirme que toco y que nombre, que no, digo, no que estén luciéndose aquí, pero es un ejemplo, ¿verdad? Y no, sí, pero te quiero ver en la calle, te quiero ver en el mercado, te quiero ver en el hospital, te quiero ver en un centro, ¿verdad?, de rehabilitación, te quiero ver allí, ¿sí? Entonces, tomen la llamada porque sí es importante, hermano Iván. Sí, entonces se necesita eso, ¿sí? Ya colgó. Se necesita eso, ¿sí? Hermanos, ¿se dan cuenta que los músicos tienen muchas cosas que hacer? ¿Sí? Bueno, señores, un ejemplo aquí, ¿no? Se terminó el culto, bueno, vamos a arreglar todo bien. Esta bocina ya no se ocupa, se guarda, les hice un mueble grandotote allá atrás para que coloquen lo que ya no, estos ahorita no se utilizan, este cable hay que recogerlo, este micrófono hay que estar así, hay que estar todo en ordenadito. Y esto es el trabajo de los músicos, y procurar que todo el equipo quede totalmente apagado y retirarse, ¿sí? Y buscar siempre al Espíritu de Dios, aleluya. Y el Espíritu de Dios da tanta fortaleza, tanto ánimo para ministrar, hermanos, tanta bendición, tanto poder para seguir avanzando en el aspecto musical, porque es muy amplio el aspecto musical, es muy amplio, ¿sí? Y es allí que se pueden levantar los futuros David, los futuros salmistas, los futuros levistas, aunque ya es un ministerio del Antiguo Testamento, los futuros siervos en la música, no artistas, porque artistas hay allá afuera. Aquí servimos al Señor, aleluya, ¿verdad? Entonces, todo esto se necesita, sí, hermanos, sí, estimados músicos, todo eso se necesita, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Bueno, hermanos, vamos a concluir la enseñanza de este día. Hoy nos dirigimos a los músicos. Estimado músico, lo que a continuación vimos es algo que te puede hacer, que tú puedes hacer. No es algo inalcanzable. Lo bueno de todo es que el Espíritu Santo puede bautizarte y llenarte de fuego, de unción, aleluya. Él puede llenar a la iglesia. El Espíritu de Dios puede llenar a cualquier corazón, dice la Biblia, aún los que están lejos, dice la palabra del Señor. Dios no quiere vernos vacíos, Dios quiere vernos llenos de su gloria, llenos de su presencia, llenos de su poder, hermanos. Yo les pregunto a todos ustedes como padres, ¿quieren ver a sus hijos llenos de salud? ¿Quieren ver a sus hijos llenos de vigor, de inteligencia? ¿Verdad que sí? Ustedes como padre y yo como padre queremos a nuestros hijos llenos de fuerza, de fortaleza, de salud, de ánimo, de inteligencia. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos estén llenos de eso. Imagínense nuestro Padre eterno, cómo nos quiere. Llenos de Él, llenos de su presencia, llenos. Alabado sea Dios, aleluya. Que cuando llegue el momento de la oración que nos toca, no haya ninguna persona cabeceando. Haya gente clamando, gente, ¿verdad?, orando con poder, con unción, con esa inspiración que Dios da, ¿verdad? Así como ustedes quieren ver a sus hijos llenos de salud,
Dios también quiere vernos llenos de su presencia, llenos de poder, de esta unción, llenos de Espíritu Santo, aleluya. ¿Sí? Y eso, hermanos, sí se puede lograr, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Estimado músico, estimado hermano, que le sirva a Dios en la alabanza, este mensaje es para usted. Este mensaje Dios se lo comparte a usted por medio de esta palabra. Y nosotros que estamos aquí escuchando, también para nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos llene con esa presencia. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a continuar con un momento de oración, invitando a nuestro hermano Iván Rodríguez. Le pido a Dios por este momento, incluya a los músicos de la iglesia, de la zona y del movimiento. Después de que mi hermano termine, mi hermana Ana Melena le va a pedir a Dios para que Dios levante, ¿verdad?, más músicos también, porque Dios puede usarlos, Dios puede levantarlos también. Continuaremos orando, daremos gracias a Dios por esta enseñanza, estimados hermanos. Oramos a Dios. Padre, te agradecemos en esta hermosa tarde el consejo de tu palabra. Ahora fue para los músicos. Gracias, Señor, porque este mensaje es de bendición para todo aquel que ya, Señor, está entrando en el ministerio musical. No es fácil, no lo es. No es emocionalismo, tampoco lo es. Señor, ni es algo que se luche por ser artista. No, el músico es un siervo de Dios. Es un siervo del Todopoderoso. Y tiene que ser sensible a tu voz, lleno de tu Espíritu Santo, de temor, de humildad, sí, de sabiduría, obediente. Señor, cuántas cosas nos dices en tu palabra. Por eso en esta tarde te agradecemos por el consejo de tu palabra y permite, Señor, que este consejo sea profundamente atendido por todo el cuerpo de músicos del movimiento. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, el músico cristiano y la unción del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Si amarte significa entregarse a ti, si amarte significa no volver atrás, si amarte es negarse a sí mismo. Amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me y que tu gloria me alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe en esta bella relación. Mi vida sin tu amor solo miseria fue, jamás felicidad.